Muy buenas tardes. Realizaremos una exposición referente a la materia de estadística descriptiva, en el cual vamos a comentar, analizar, observar las causas del incremento en el porcentaje de migrantes venezolanos en nuestro país, Ecuador. Este grupo está conformado por las señoritas Angélica Camba, Dayana Cunalema, Lisbeth García, Rubí Ponce y quien les habla, Leonardo Gómez. Como parte introductoria, tenemos que tener en cuenta los múltiples deterioros a nivel estructural que ha tenido Venezuela. Para detallar algunos de ellos, podemos considerar la pobreza, la falta de alimentación, necesidades básicas como alimentos, medicinas, a la vez de un declive en el sistema económico y político que han tenido estos últimos años, y sobre todo, que es a donde va dirigida nuestra investigación, nuestro estudio, que es referente al índice sumamente alto de migración que se ha dado por parte de venezolanos hacia nuestro país, como lo indicaba en el inicio. Eh, Tratamos de analizar y observar todas las categorías posibles para realizar un análisis más a fondo y profundo de esta problemática que estamos teniendo. Hemos recopilado, para tener una investigación más clara, hemos recopilado conceptos estadísticos que hemos aprendido a lo largo de este primer parcial y de esa forma relacionarlos con algunos gráficos, datos que nos brinda esta investigación, que es un trabajo académico que lo hemos buscado pues, por algunos medios para poder tener una buena presentación. El trabajo va caracterizado por tener un camino de niveles cuantitativos. De esa manera, pues, vamos a recapitular, vamos a obtener algunos datos de manera más clara. El trabajo de campo que se ha dado ha sido en las ciudades de Tulcán, de Quito y Guayaquil, una de las más importantes de nuestro país, entre los meses de marzo y junio del año 2018. Se tomó algunos datos desde inicios del septiembre de 2018, en el tiempo que duró este trabajo. Los datos son empíricos y provienen de algunos movimientos migratorios, uno entre ellos la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior y el otro pues del Viceministerio de Movilidad Humana de Cancillería de nuestro país. Lógicamente necesitamos adentrarnos un poco más por qué ocurre esta problemática, entonces vamos a escuchar a mi compañera Lisbeth García, que les va a hablar sobre los antecedentes que se han venido dando por esta problemática. Bueno, para ubicar en contexto, Venezuela es un país latinoamericano ubicado en la costa del Caribe. Es uno de los más grandes, era uno de los más grandes receptores de inmigrantes en el siglo XX, a principios del siglo XX. Tuvo un auge petrolero, el cual provocó que su ingreso sea netamente del petróleo. Tuvo tres momentos icónicos de recepción de tuvo tres momentos icónicos. Era uno de los países que recibía principalmente a europeos y norteamericanos, pero poco a poco fue abriendo puertas a africanos y a personas de Latinoamérica. En el año 2000, Hugo Chávez, quien era el presidente, tuvo un golpe de Estado en el 2002, provocando que se provoque una bonanza que tuvo cúspide en el 2004. Pero esto se vio dentro del país. Los factores que externos provocaron un decaimiento en el devalúo del petróleo. Esto también provocó un proceso de quiebre o fracturación en la economía del país. En el 2013, posteriormente de la muerte de Hugo Chávez, el actual presidente Maduro tomó el cargo del país, pero en un proceso ya fracturado que económicamente que tuvo el país, en el 2012, en el 2015,
el valor del petróleo era de $112. Ahora, actualmente, el valor del petróleo es de $29. Esto ha provocado que el país tenga una pobreza extrema. El índice de pobreza es del 81% y pobreza extrema, donde la gente muere de hambre, es del 61%. Es también por un antecedente de que el devalúo de moneda, la inflación de la moneda es muy alta, el bolívar es muy barato y el venezolano sobrevive con un sueldo básico menor a $10. Posteriormente, mi compañero Angélica. La diapositiva, por favor. Ya. En la siguiente tabla podemos observar el número de ciudadanos venezolanos que han arribado a territorio ecuatoriano y asimismo su posterior partida. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, podemos determinar que la tabla muestra que la población venezolana que ingresó al Ecuador hasta el año 2018 solo era el 17% se radicó en el país, mientras que el saldo migratorio de venezolanos entre el año de 2015 y 2018 fue de 244.334. El 1.43% del total de la población del Ecuador corresponde a individuos con nacionalidad venezolana. Siguiente. En el siguiente gráfico, que corresponde a un histograma, podemos determinar mediante un previo análisis de los saldos migratorios según nacionalidad, que la población venezolana no era el que llevaba la cúspide de migración a territorio ecuatoriano, sino que predominaba lo que eran habitantes colombianos, posteriormente seguían los cubanos, luego los peruanos y los haitianos. Pero durante el año 2015, este índice de migraciones de parte de habitantes venezolanos fue subiendo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Hasta el año 2015, los venezolanos se ubicaban en 7º lugar. A partir del año 2013, se observa el incremento en las entradas al Ecuador con 105.609. Sin embargo, en el año 2016, estas cifras tuvieron un crecimiento pronunciado, disparándose posteriormente en el 2017 y 2018, alcanzando una cifra de 954.217 personas que ingresaron hasta finales del año pasado, o sea, 2015. Desde el 2016 las entradas y salidas difieren, dando como referencia que el número de habitantes venezolanos se han radicado en lo que es territorio ecuatoriano y no han regresado a su país de origen. Gracias. Mi siguiente compañera, Rubí. Entradas y salidas migratorias venezolanas a Ecuador 2010-2018. Estos datos están representados bajo el gráfico polígono. Bien, como podemos observar en la imagen, desde 2013 a 2015 se observa el incremento en las entradas de Ecuador durante esos 3 años, que corresponde a 15.609 personas. Sin embargo, su crecimiento pronunciado aparece en el 2016, se dispara en el 2017 y continúa exponencialmente en 2018, alcanzando la cifra de 954.217 personas. Siguiente. Bien, como mencioné anteriormente, 2018 fue el año en donde más se dio el flujo de personas que ingresaron al país. Hasta finales del tercer semestre del tercer semestre del año 2018, por mediados de agosto, los migrantes venezolanos podían entrar sin mayor complicaciones, tal como establecía la Constitución y la Ley de Movilidad Humana.
Sin embargo, en dicho mes, el gobierno ecuatoriano da giro en su política migratoria ante el incremento de llegadas venezolanas. Ese mismo año, el gobierno declara una emergencia en las provincias de Pichincha, Carchi y El Oro, mediante la resolución ministerial número 152. Esto era para brindar una urgente atención a los reflujos migratorios inusuales a ciudadanos venezolanos. Siguiente. Bien. En el mismo mes, 10 días después, Ecuador exigiría a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país con la presentación de su pasaporte. Ya. A inicios del 2019, tras el asesinato de una mujer ecuatoriana a manos de un migrante venezolano en Ibarra, el gobierno anunció que reforzaría los controles fronterizos y exigiría la presentación de los antecedentes judiciales a aquellas venezolanas que ingresaran al país. Siguiente. A esta disposición quedan exentas las personas menores de edad, personas que tengan vínculos familiares hasta un segundo grado, ¿ya? Aquellas personas que tengan visa o que utilicen como ruta de Ecuador como un destino transitorio. Siguiente. Bien, mi compañera explicó una tabla al inicio que era sobre los arribos y salidas. Y esto en un análisis corresponde que los principales puestos fronterizos de entrada y salida en los últimos 4 años, ya las 3/4 partes lo hicieron por los pasos fronterizos de Rumichaca, eso corresponde al 65%, y por el puente fronterizo de San Miguel, el 4%. En la frontera con Colombia, el total de salidas es el mismo periodo, el 72% lo hizo por el paso fronterizo de Huaquillas, localizado en la frontera con Perú. A continuación, mi compañera Dayana. Buenas tardes. Como podemos observar en el gráfico de barras, nos muestra cómo los ciudadanos venezolanos, el porcentaje que ingresaron en el 2010 hasta el 2018. Ingresar al territorio ecuatoriano es muy sencillo para la mayoría de ciudadanos de cualquier parte del mundo, ya que no se requiere de una visa turista. En el 2008, Ecuador decidió eliminar esa visa turista. El presidente que estuvo de turno, que en este caso fue Rafael Correa, lo decretó así, ya que decía que se debía aplicar el principio de libre circularidad de personas y con el fin de fortalecer las relaciones entre Ecuador y todos los países del mundo y también promover el turismo. En el gráfico anterior tenemos que el 91% de los venezolanos que ingresaron al país hasta el año 2017 lo hicieron como turista y así pudieron quedarse en el país durante un año. Según la ley de movilidad humana, se podían quedar 180 días por ser ciudadanos suramericanos pertenecientes a la Unión de Naciones Suramericanas y 180 días más con una solicitud de visa especial de turismo. Solo el 7% de venezolanos que ingresaron al país entre el periodo 2015 hasta el 2017 tenían un permiso de residencia, ya sea temporal o permanente. En esta otra tabla podemos observar, otro gráfico, podemos observar los rangos de edades que ingresaron acá a Ecuador los venezolanos desde el 2015 hasta el 2017. Siguiente. Bueno, esto tuvo el 54% fueron hombres y el 46% fueron mujeres. El 61% se encuentra en los rangos de edades entre 18 y 35 años y un 18% en los rangos de 36 y 55 años. Es decir,
que la mayoría de la población son mayores de edad y se encuentran económicamente activos. Por otra parte, tenemos el 18% de menores de edad, que también es importante, claro está. Gracias. A continuación, mi compañera Lisbeth. Perdón. Como conclusión, Ecuador, a pesar de ser un país económicamente estable, no ha tenido una recepción de inmigrantes tan grande como lo que hay ahora por el éxodo venezolano. La estabilidad social se ha visto afectada por la xenofobia, discriminación, trabajo precario y la mano de obra sobrante o demasiada mano de obra en el mercado. Ha provocado también un desbalance de trabajo. En los países latinoamericanos y sus respectivas asociaciones han visto esto como un problema y lo han analizado, han sido obligados a analizarlo como un fenómeno, pero no llegan a una solución migratoria. Por el contrario, le echan culpa al presidente Maduro porque no hace nada respecto a la economía o la estabilidad venezolana. La cantidad de migrantes que han salido ha hecho que los países fronterizos o los demás países de arribo que acogen a venezolanos pongan muchas más trabas. En cambio de visas, cierre de fronteras, en fuerza militar, en merodeando y protegiendo fronteras. Y esto ha provocado que los venezolanos busquen maneras alternas, como pasos ilegales, irregulares, que provocan o pueden provocar provocar un riesgo o están poniendo en riesgo su integridad física y sobre todo también emocional. Sin embargo, es una preocupación y por lo tanto atentan ante los derechos humanos. La movilidad venezolana, cómo se vulneran los derechos y no dan una protección y una solución adecuada a estos países. Gracias. Por ende, este trabajo que hemos tratado de interpretarlo, lo comparamos con diversos conceptos estadísticos, con algunos gráficos, con el fin pues de darles una buena explicación en cuanto a esta problemática que sigue ocurriendo y que por muchos contextos que estamos viviendo pues pueden seguir realizándose en muchos años más. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y le agradecemos mucho por lo que nos ha compartido sus enseñanzas en este primer parcial. Que esté muy bien, Miss. Que pase bien.